Bueno, para entender cómo funciona la máquina de inyección tenemos que conocer 4 o 5 parámetros. El primero de ellos es el del molde cerrado y vacío. En este, la unidad empieza a cargar la resina. La resina cae sobre una canasta y esta se calienta de tal manera que empieza a hacerse líquida. Después pasa al tornillo. Este tornillo empieza a girar y empieza a malear más el material y lo empieza a mover hasta que llega la boquilla hacia las cavidades del molde. La presión que este ejerce es constante, de tal manera que logre que la pieza tenga las dimensiones adecuadas, es decir, que la resina empieza a pasar por las cavidades y este empieza a llenar el hueco o la forma del molde que tiene para la pieza que se necesita. Después la presión se elimina y la válvula se cierra. El lucillo, el tornillo empieza a girar para atrás y todo el material que sobra va a ir también para atrás, y así es un ciclo continuo. Y por último, pues la pieza en el molde se empieza a enfriar y la prensa a la que está unida se libera, el molde se abre y las barras expulsan la pieza que el molde tenía como misión formar. Entonces estos son los parámetros. Entonces, si los podemos resumir de alguna manera, se calienta el material. Este material pasa por el tornillo. Este tornillo empieza a girar, lo inyecta, lo empieza a pasar por las cavidades del molde hasta que se llena totalmente, empieza a retroceder para que ya no siga o se exceda, y después en ese molde se empieza a enfriar la pieza y al último se libera para poder sacarla.